Sea usted bienvenida, tiene usted hasta 10 minutos para hacer su exposición. Voy a organizar mi exposición en 3 ejes fundamentales. El primero sería el tema de la organización de archivos y su conservación con una gestión documental eficiente. El segundo tema sería la transparencia, la rendición de cuentas, y el tercero sería la protección de datos personales. El diseño institucional en materia de archivos es central. ¿A qué me refiero con eso? El órgano, que es el Consejo General de Archivos, está conformado por personas que tienen un cargo honorario, no tienen un sueldo, y por tanto el tiempo que le dediquen a la materia pues no va a ser el mismo que si fuera su tarea principal. Estamos viendo que, por ejemplo, en el orden federal acaba de surgir una nueva ley federal de archivos que lo que hace es que le da autonomía y capacidad de gestión y de presupuesto al Archivo General de la Nación. Yo creo que aquí haría falta dotarle a un órgano facultades para que pudiera ejercer la tarea de tiempo completo, porque no es menor. Si no, vamos a sentar las bases de lo que es la integridad, la disponibilidad de la información, la descripción y el tema, por ejemplo, de la preservación en el futuro, la migración tecnológica. Son temas muy complejos que requieren mucha atención. Además, hay que cambiar y evolucionar del punto de vista histórico de los archivos al punto de vista administrativo y funcional. Creo que el tema del acceso a la información, como dije, en cuanto a su mecanismo de implementación, ha probado su éxito, aunque todavía hemos visto que hay grandes áreas de oportunidad para llevarlo a toda la población. Sin embargo, yo creo que ya hay que avanzar a algoritmos abiertos de búsqueda, como los buscadores que indexan información en Internet. ¿Esto cómo lo haríamos? Yo pienso que de llegar a ser comisionada podría lanzar un programa que va ligado con los archivos, que es una vez que se ha descrito una serie documental pública, porque más del 80 o 90% de la información que generamos los servidores públicos es pública, es simplemente digamos, margen pequeño el que se clasifica. Entonces, las computadoras pueden tener un metadato, que es la descripción del documento que se está generando, y el ciudadano, por un indexador abierto, un buscador en Internet, pondría la palabra contratos de obra pública o lo que le interesara, y esa información se jalaría de manera automática desde la máquina del funcionario, sin pasar por el Infomex y por los periodos de espera y por la clasificación y por todo este trámite engorroso, para que solamente aquellos documentos que temporalmente estén clasificados tengan que pasar por el otro esquema. Ya es hora de subir a la sociedad civil a nuestros trabajos como órganos garantes. Aquí creo que es muy importante tener en mente que se está llevando a cabo un esfuerzo multilateral a nivel internacional denominado Alianza para el Gobierno Abierto. Y es una iniciativa en la que México está, pero no está el InfoDF, está el IFAI, está también la Presidencia de la República, la Secretaría de la Función Pública, pero yo creo que una de las ciudades más grandes del mundo, con una experiencia y unas leyes de alto nivel y calado como las que tiene el Distrito Federal, debería de participar. ¿Y por qué deberíamos de participar? Porque la sociedad civil ahí tiene una silla al más alto nivel decisorio, y la sociedad civil ya ha hablado a través de estos mecanismos de la Alianza para el Gobierno Abierto para decir que se requieren cosas muy concretas, hacer un padrón nacional de los subsidios municipales, estatales y federales, porque ¿qué pasa? Si yo soy un menor de edad y o una mujer que trabaja y yo quiero obtener un subsidio, pues sería ideal tener toda esta información de calidad en un solo buscador y no mandar al ciudadano de un lado para otro. En fin, hay mucha información que se tiene que poner al alcance de las personas. A mí me hace mucha ilusión pensar que pudiera trabajar en un órgano cuya incidencia es local, porque las leyes federales son muy importantes sin duda. Sin embargo, la información que más le interesa a los ciudadanos pues es la que tiene que ver con agua potable, drenaje, energía eléctrica, salud, educación, etcétera. El tema de protección de datos creo que es la asignatura pendiente en donde hay mucho por hacer, porque simplemente se han dado a conocer los sistemas de datos personales que hay, se han dado las leyendas o avisos de información o privacidad y se han registrado sistemas. Sin embargo, quiero que sepan que la seguridad de las personas estriba en la protección de los datos personales que tiene el gobierno en el ámbito local, y hace falta realmente hacer un análisis de cómo entra la información, quiénes acceden a ella y cómo salen. México es considerado un paraíso de datos personales y hay estudios incluso de, por ejemplo, el doctor Edgardo Buscaglia, que habla de la infiltración del crimen organizado en bases de datos públicas y privadas.
el énfasis que yo pondría sería en las verificaciones del cumplimiento de los principios de protección de datos, sobre todo el principio de seguridad, porque los datos tienen un costo en el mercado. Sea accesible realmente la información y sea clara, y si lo que está en los portales de transparencia sirve o no sirve. De entrada tenemos que alinearlo a las atribuciones de cada ente obligado, es decir, que realmente esté reflejando lo que hacen, y luego el reto mayor es en la forma de comunicarlos. En el Distrito Federal hay un ejemplo muy interesante sobre el presupuesto ciudadano. En 16 cuartillas, a través de imágenes muy claras, uno puede saber cómo está repartido el presupuesto, cuáles son las áreas estratégicas y cómo podemos llegar a obtener información a mayor detalle. Yo creo que el reto está justamente en traducirle a las personas lo que hacemos como servidores públicos, acercarnos a ellos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Involucrando a la sociedad civil. Si la sociedad civil no nos apoya y nos da ideas para hacer las cosas, muy difícilmente desde el escritorio nosotros como funcionarios vamos a poder ver lo que realmente requieren. Y pues el tema de, por ejemplo, las solicitudes por teléfono me parece muy loable, porque un débil visual o porque una persona que no pueda tener acceso a una computadora, etcétera, puede hacer una solicitud. El problema es que le vamos a contestar, y si le vamos a dar una respuesta muy técnica, pues no va a abonar mucho en lo que está esperando la gente. Ahora, el punto de vista de ver los archivos. Los archivistas se han visto siempre como muy solos, han tenido los sueldos más bajos. Tenemos que justipreciar la actividad y tenemos que juntar a los jurídicos para que determinen los periodos de guarda y conservación, y a las áreas de tecnologías de la información. Digitalizar ayuda, pero es una de las partes que sirven para preservar documentos. Sin embargo, hay documentos con firma electrónica que podrían estar mejor resguardados con el paso del tiempo, y tenemos que prever la transición entre el papel y lo que viene después. El tema de la protección de datos requiere una atención especial, pormenorizada, y eso me lleva al tema del instituto. ¿Qué capacidades tiene que tener el instituto para afrontar todos estos temas y en materias tan distintas como el tema electoral, por ejemplo? ¿Hasta dónde es el derecho electoral de publicitar una campaña política y hasta dónde el derecho de una persona a no recibir llamadas a su teléfono, cuando hay otros mecanismos para publicitar, por ejemplo, por los partidos, plataformas electorales y muchos otros temas? Aquí lo que creo que es importante es que se haga una reestructura institucional, sobre todo en el tema de las ponencias, porque es un órgano cuasi jurisdiccional y resuelve a través de un proyecto que presenta un área jurídica. Sin embargo, el real debate no se da porque con dos asesores que están con un comisionado difícilmente te podrías adentrar en la discusión de un recurso y generar criterios. Yo creo que lo que podría hacerse es que aquellos temas en donde ya hay criterios sí se elabore una propuesta con precedentes, pero donde no, realmente sea un proyecto del ponente. De otra forma, los comisionados no se van a involucrar en avanzar en temas importantes, pero sobre todo en temas de políticas públicas, cómo generar una política pública agresiva. Las reformas legales pendientes son muchas, creo que son muy buenas las leyes, sobre todo las de segunda generación en acceso a la información. La ley de datos personales, a pesar de tener algunas cuestiones, creo que es una ley muy poderosa, y el tema aquí es nada más aclarar algunas cuestiones importantes. Por ejemplo, la figura de encargado, que es un problema, porque el encargado de tratamiento es al que nosotros contratamos o subrogamos. El gobierno a veces no trata en sus bases de datos la información, sino que contrata el cómputo en la nube, y si no tenemos clara la figura del encargado, aquí los entes obligados pueden tener muchas medidas de seguridad, y el proveedor de servicios está copiando la base de datos y la está vendiendo, etcétera. Entonces, ese es un tema central. Las sanciones a los servidores públicos, creo que lo importante es que se apliquen las que están y pensar más adelante cómo avanzar, pero lo más terrible es que exista impunidad, y ahí es donde tenemos que también poner el foco sobre qué atribuciones tenía el funcionario. Para terminar, diría, de la transparencia hacia la rendición de cuentas todavía nos falta un gran tramo, porque la transparencia y el acceso a la información es una de las vertientes transversales de la rendición de cuentas, pero la rendición de cuentas se forma de 3 elementos: transparencia, acceso a la información es uno, otro es la planeación, y la otra es la fiscalización y en su caso la imposición de sanciones. Eso es rendir cuentas.